¿Están listos para comenzar esta función? ¿No se escucha? ¿Están listos? ¡Más fuerte! Bueno, a ver un poquito de ruido. A ver las palmitas. ¡Pla, pla, pla, pla! ¡Vamos! ¿A dónde estamos? Estamos perdidos. No traje radar, tengo un problemita. No se preocupe, yo traje uno. ¿Trajiste radar? Miren. GPS último modelo. Este de tu vieja. Este radar te indica todo lo que pasa en el cielo y además no le quitan las proteínas a las papas. Seguime. Buenísimo, yo lo sigo. Una verdadera aventura con el grupo de sueños. Aprovecha esta verdadera oportunidad. Colo, ¡una patada! ¡No! El Coco no sabe las patadas. Usa la cabeza, Colo. ¡La cabeza! El Coco no sabe con la cabeza, Colo. ¡Con los dientes! ¡No! El Coco no sabe con los dientes, Colo. ¿Cómo se abre el Coco? ¿Quieres tomarte un Coco? Sí. Tómate un Coco Colo. Light. Arrosca. Todo arrosca es... Hay que compartir porque estamos en la supervivencia. El coco es muy rico, chicos. Está A ver. buenísimo. Socloc, 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 socloc. Un montón. No, a mí ni no las está- espadas me dañan. No está preparado. Estoy preparado, mire. Se la toma 1. La toma 2. La toma 3. ¡Oh! Si la sabiduría no se usa para el bien, se vuelve contra uno. Lo que se quemaba eran aquellas cosas feas que no querían que sucediera y que milagrosamente así de golpe a través de la fogata eso se hacía realidad. Nuestros abuelos, nuestros papás, en cada esquina de la ciudad de Buenos Aires muchas veces festejaban la fogata de San Pedro y San Pablo o la de San Juan, de acuerdo a cómo era el barrio. Y juntaban las maderas, los cartones, las sillas viejas. Y de paso era una costumbre que lo que hacía era que nos encontráramos todos en la esquina a festejar y a celebrar. Algunos llevaban la papa y la batata para cocinar, pero la idea era encontrarnos entre todos. Por eso la Escuela Primera Junta desde hace muchos años quiere mantener esta tradición que es la de la fogata. La tradición de poder encontrarnos todos alrededor del fuego. Comienzan un año mágico. Quien se bañe en el rocío que caerá esta noche quedará protegido durante todo el año. Quien se coloque debajo de una higuera con una guitarra en sus manos puede aprender a tocarla de forma inmediata. Lorena, a ver Lorena, ¿qué es lo que querés tomar? Y también está Galo. ¿Qué construiste, Galo?
¿Qué dice? Bien, no pegar, dice. Muy bien. Vení por acá. Primero B. El miedo de la noche, mira qué mal. El miedo de los niños, cuarto A. Los chicos en los grados van a investigar mucho acerca de la historia de la escuela y de la historia del edificio de la escuela. Los 100 años los cumplimos el 1 de octubre, o el 1 de octubre, o el 2, que es viernes, vamos a hacer el festejo. Y desde octubre hasta mayo del año que viene, vamos a hacer una serie de actividades. ¿Por qué mayo? Porque el 25 de mayo del año que viene se cumplen los 200 años del patrono de la escuela, de la Revolución de Mayo. Así que a participar mucho en todos los eventos que se hagan.